En el inicio del siglo XX, Colombia experimentó una serie de cambios significativos en diferentes ámbitos. La sociedad colombiana estaba marcada por divisiones sociales profundas, con una élite dominante que controlaba la política y la economía. La Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902, dejó secuelas profundas en el país, incluyendo la pérdida de vidas humanas, devastación económica y la consolidación del poder por parte de las élites conservadoras y liberales. La crisis política y social generada por la Guerra de los Mil Días llevó a la firma del Tratado de Paz en 1902, que estableció la hegemonía conservadora y una serie de reformas políticas. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, afectó negativamente a la economía colombiana al interrumpir el comercio y disminuir la demanda de productos como el café, el banano o el cacao en el mercado internacional. Los efectos de la Gran Depresión, 1929 a 1939, se sintieron en el país con la caída de los precios de los productos agrícolas, el aumento del desempleo y la disminución de las inversiones extranjeras. Durante el periodo de la violencia en Colombia, que abarcó desde 1945 hasta 1958, se produjeron una serie de sucesos que tuvieron un impacto significativo en el país. Los años de la violencia estuvieron marcados por una escalada de violencia y conflicto armado entre los partidos liberal y conservador, lo que resultó en una gran cantidad de víctimas y desplazados, así como en la destrucción de infraestructura y comunidades enteras, aumentando la violencia de diferentes grupos debido al asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. El asesinato de Gaitán desencadenó una ola de violencia sin precedentes en Bogotá, conocida como el Bogotazo, que se extendió rápidamente a otras partes del país, resultando en miles de muertes, saqueos, incendios y destrucción generalizada. El Bogotazo y la violencia marcaron un punto de inflexión en la historia de Colombia, destacando la urgente necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia y trabajar hacia la reconciliación nacional. Sin embargo, también se produjeron avances sociales significativos, impulsados por movimientos sociales y sindicales que luchaban por mejores condiciones laborales, derechos civiles y reformas políticas. Estos movimientos sentaron las bases para futuras conquistas sociales en el país. Rojas Pinilla llegó al poder en 1953 mediante un golpe de Estado contra el presidente Laureano Gómez, quien había sido elegido democráticamente pero había perdido el apoyo de diversos sectores de la sociedad debido a su gobierno autoritario y su orientación conservadora. Este golpe fue apoyado por sectores militares, pero también por algunos grupos políticos y civiles que buscaban un cambio en el gobierno y una salida a la crisis política y social que enfrentaba Colombia en ese momento. Durante su gobierno, Rojas Pinilla implementó medidas autoritarias, incluyendo la suspensión de las garantías constitucionales, la censura de la prensa y la represión de la oposición política. A pesar de su carácter autoritario, el gobierno de Rojas Pinilla también se caracterizó por políticas populistas y medidas de desarrollo económico y social, como la construcción de infraestructura, programas de vivienda y proyectos de desarrollo agrario. Sin embargo, su gobierno fue criticado por su falta de transparencia, su manejo arbitrario del poder y su incapacidad para resolver los problemas fundamentales del país, como la desigualdad social y la corrupción. El régimen de Rojas Pinilla dejó un legado mixto en Colombia, con algunos logros en términos de desarrollo económico y social, pero también con graves violaciones a los derechos humanos y un debilitamiento de las instituciones democráticas. La falta de apoyo popular y las presiones internacionales eventualmente llevaron a la caída del régimen de Rojas Pinilla en 1957, cuando fue obligado a renunciar y se restableció el gobierno democrático en el país. El periodo del Estado benefactor colombiano estuvo marcado por un predominio de políticas intervencionistas por parte del Estado en la economía y en la vida social, con el objetivo de promover el desarrollo económico y mejorar el bienestar de la población. Sin embargo, también se observó una creciente polarización política y social, especialmente en el contexto del conflicto armado entre los partidos liberal y conservador, que culminó en el Bogotazo en 1948 y sentó las bases para un periodo prolongado de violencia en el país. Durante este periodo, comenzaron a surgir las primeras manifestaciones del narcotráfico en Colombia,
aunque su influencia aún no era tan significativa como lo sería en décadas posteriores. Durante el periodo del modelo interventor en Colombia, que abarcó desde 1958 hasta 1970, el café continuó siendo el principal motor de la economía colombiana durante este periodo, representando una gran parte de las exportaciones y generando importantes ingresos para el país. Sin embargo, se enfrentó a fluctuaciones en los precios internacionales que afectaron la economía nacional. Se produjo una evolución en la industria colombiana, con un crecimiento en sectores como la manufactura, la construcción y la infraestructura, impulsados en parte por políticas de industrialización y modernización promovidas por el gobierno. La incursión del petróleo se convirtió en un factor crucial en la economía colombiana durante este periodo, con el descubrimiento y la explotación de importantes yacimientos petrolíferos que generaron nuevos ingresos y oportunidades de desarrollo. El gobierno adoptó medidas intervencionistas para hacer frente a la inestabilidad política y social, incluyendo la implementación de políticas de desarrollo económico y programas de reforma agraria, así como la represión de movimientos insurgentes y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El periodo de la Unión Partidista y el Frente Nacional en Colombia, que abarcó desde 1958 hasta 1974. El Frente Nacional fue un acuerdo político entre los partidos liberal y conservador que buscaba poner fin a la violencia política y garantizar la alternancia en el poder. Sin embargo, este acuerdo también condujo a un sistema político bipartidista excluyente que limitó la participación de otros partidos y movimientos políticos. A pesar de la supuesta estabilidad política proporcionada por el Frente Nacional, persistieron tensiones y conflictos, especialmente en áreas rurales donde grupos armados ilegales como guerrillas y bandas criminales comenzaron a ganar influencia. El surgimiento del narcotráfico como una economía ilícita importante durante este periodo también tuvo un impacto significativo en la política colombiana, alimentando la corrupción, la violencia y la inestabilidad en el país. El nacimiento de las guerrillas y el inicio del conflicto armado colombiano en 1964 marcaron un punto crucial en la historia del país. El inicio del conflicto armado colombiano en 1964 se debió en gran medida a la incapacidad del Estado para abordar las demandas de reforma social y económica de diversos sectores de la población. La emergencia de diferentes grupos armados, incluyendo guerrillas de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, así como grupos paramilitares de derecha, transformó el panorama político y militar del país. El conflicto armado generó una profunda división en la sociedad colombiana y tuvo graves consecuencias humanitarias, incluyendo desplazamiento forzado, violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos. El ingreso de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, comenzó a tener un impacto significativo en la economía colombiana, generando enormes ganancias y distorsionando el panorama económico y social del país. En la década de 1970, Colombia experimentó una diversificación de su economía más allá de su dependencia histórica del café. Si bien el café seguía siendo importante, la economía comenzó a expandirse hacia otros sectores, incluido el petróleo. La industria petrolera experimentó un crecimiento significativo con el descubrimiento y la explotación de importantes yacimientos petrolíferos en el país. Esto llevó a un aumento en las inversiones extranjeras y contribuyó al crecimiento económico. Sin embargo, junto con el auge petrolero, surgió la incursión del narcotráfico como una actividad económica importante. El tráfico de drogas, especialmente de cocaína, se convirtió en una fuente de ingresos significativa y generó una economía ilícita paralela que tenía un impacto profundo en la economía colombiana. La incursión del narcotráfico tuvo consecuencias sociales significativas. Por un lado, se produjo un enriquecimiento rápido y desigual entre aquellos involucrados en el negocio del narcotráfico, lo que exacerbó las desigualdades económicas y sociales en el país. Por otro lado, el narcotráfico también tuvo un impacto negativo en comunidades vulnerables, contribuyendo a la violencia, el crimen organizado y el consumo de drogas, lo que socavó la cohesión social y la seguridad ciudadana. Durante la década de 1980 hasta 1990, Colombia experimentó una serie de crisis sociales y cambios económicos significativos, así como transformaciones en el ámbito político y social.
La industria colombiana experimentó un crecimiento lento, con ciertos sectores mostrando avances, especialmente en áreas como la manufactura y la tecnología. Sin embargo, la economía seguía siendo dominada por la agricultura y los recursos naturales. La década de 1980 fue testigo de un aumento en la violencia y la criminalidad asociadas al narcotráfico, lo que contribuyó a la erosión del tejido social y al debilitamiento de las instituciones democráticas. El conflicto armado entre el gobierno colombiano, grupos guerrilleros y paramilitares se intensificó durante este periodo, exacerbando aún más la inestabilidad política y social en el país. A pesar de estos desafíos, Colombia también experimentó un proceso de democratización y apertura política durante la década de 1980, con reformas constitucionales y avances en derechos humanos que sentaron las bases para la transición hacia una sociedad más inclusiva y democrática. La nueva Constituyente de 1991 marcó un hito importante en la historia de Colombia, ya que condujo a la promulgación de una nueva Constitución que buscaba abordar los desafíos y conflictos que enfrentaba el país en ese momento. La nueva Constitución de 1991 introdujo una serie de avances sociales significativos, incluyendo la garantía de derechos fundamentales, la protección de minorías étnicas y la promoción de la igualdad de género. También se reconocieron los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como se fortalecieron los mecanismos de participación ciudadana, lo que ayudó a promover la inclusión social y la diversidad cultural. La nueva Constitución de 1991 impulsó importantes cambios políticos, estableciendo un sistema político más democrático y participativo, con la creación de nuevas instituciones como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el conflicto armado interno entre el Estado, grupos guerrilleros y paramilitares continuó siendo un desafío importante, generando violencia, desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos en diversas regiones del país. A pesar de estos desafíos, la Constitución de 1991 sentó las bases para la construcción de un Estado más democrático, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos en Colombia. A pesar de que Colombia está bastante centralizada y la mayoría de las personas de ciudad piensan que los hechos que marcaron al país se vivieron diferente en las zonas rurales, es completamente erróneo. Soy de un pueblo de los Montes de María, Bolívar llamado San Juan Nepomuceno, el cual fue gravemente azotado por la violencia de la década del 80. No puedo saber la dimensión de las demás décadas ya que era un pueblo mayormente pequeño y con su población volcada a la agricultura. Pero me cuentan mis familiares mayores, que el Frente Nacional fue un quiebre en el pueblo, si eras rojo no te podías juntar con azul, ni hacer negocios con esa persona de pensamiento o más liberal o conservador, resultando así en disputas innecesarias creadas por la polarización de la época. Con la creación de las guerrillas fueron altos y bajos, ya que, cansados de los tratos del Frente Nacional, que personas se organizaran para luchar por los derechos de los vulnerables era aplaudido. Pero resultó ser catastrófico, masacres, desplazamientos, secuestros. No tener una vida tranquila, ya que al ser considerada zona roja por paramilitares, guerrillas y ejército todos vivían con temor. Aunque eso no aleja los sueños de muchos jóvenes más que todo, de que Colombia fuera mejor. Ahora las personas que vivieron los sucesos del siglo XX se lo cuentan a sus hijos y nietos para que la historia no se olvide, ni se repita,